de entrada teníamos como tal, pues este circuito que pues nos dice el ejercicio que es un circuito en paralelo, perdón, en serie, en mixto, perdón. Entonces, para este circuito, pues lo primero que habría que identificar es efectivamente dónde están los nodos, ¿sale? Los nodos de inicio y los nodos de fin. En este caso, pues está a la derecha. Casi todos los que habíamos resuelto estaban a la izquierda, pero en este caso está a la derecha, donde empieza nuestro circuito. Sigue su parte en serie, se abre el nodo que entrega energía al circuito en paralelo, se cierra el nodo, sigue el circuito en serie, baja, se abre nuevamente un nodo para circuito en paralelo y se cierra el circuito en paralelo para llegar a la fuente otra vez, ¿sale? Entonces, ese es nuestro circuito, ese es el caminito que recorre como tal el circuito, ¿sale? Ahora, ya que identificamos cuál es el camino que sigue como tal nuestro circuito, pues habría que identificar qué es lo que pasa con su distribución o cómo se resuelve su distribución. Lo primero que tenemos que hacer en este circuito es calcular su resistencia, ¿sale? Generalmente no nos la piden, pero en este caso pues vamos a calcular su resistencia total. Entonces, para la resistencia total, recuerden que si fuera un circuito en serie, pues se calcularía la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, bla, bla, bla. En este caso no lo podemos hacer de esa manera porque tenemos dos circuitos en paralelo, este y este, ¿sale? Entonces, estos dos circuitos en paralelo hay que calcular sus resistencias que ambos tienen. Y para esta resistencia recuerden que teníamos que hacer uso de la resistencia equivalente o la resistencia parcial, también conocida, ¿sale? Es decir, tenemos que convertir ambas resistencias en paralelo en una resistencia en serie. Entonces, para ello, acuérdense que teníamos la fórmula de 1, bueno, sí lo ponemos, sobre 1 sobre la resistencia, en este caso 2, más 1 sobre la resistencia 3, y bueno, aquí se van sumando, ¿sale? Pero en este caso, pues únicamente son 2 aquí y 2 acá. Entonces vamos a calcular la primera. La primera, por lo tanto, sería 1 sobre 1 sobre 12.5 más 1 sobre 50. Entonces vamos a calcular esta primero y la suma de esto, vamos a ver, debe ser 1 entre 12.5 más 1 entre 50 nos va a dar a 0.1 y 1 entre 0.1 nos va a dar a 10. ¿Sale? Entonces esta vale 10, que es la morada. Vamos a ponerle aquí una rayita morada. Después la siguiente es súper similar. Entonces en este caso era otra resistencia donde calculábamos pues 1 sobre 1 sobre 20 más 1 sobre 20. Entonces aquí calculamos 1 sobre 20 más 1 sobre 20 y nos da 0.1 otra vez. Entonces 1 entre 0.1 pues nos da a 10 otra vez, ¿sale? Entonces aquí tenemos la otra resistencia que vale 10. Entonces ya tenemos dos resistencias. Por lo tanto, nuestra resistencia total va a ser la suma de las 4 resistencias que ahora tenemos. Entonces nuestra resistencia total va a ser igual a la resistencia 1, que vale 1 ohm, más la resistencia 4, que en este caso vale 1 ohm, y en este caso vamos a nombrarlas como resistencia A, para no confundirnos, y la resistencia B, ¿sale? Donde B es la de acá abajo, y la resistencia A es la que tenemos acá arriba. Entonces, si sumamos una de ellas vale 10 y la otra vale 10 también. Por lo tanto, la resistencia total en este caso era de 22 ohms. ¿Sale? Hasta ahí, ¿dudas? La mayoría, ¿quién llegó hasta este punto? Me gustaría que los que sí llegaron lo dijeran con voz porque no los veo, que creo que fue la mayoría. Yo sí esto. Ok. Yo ¿Alguien también. que no haya llegado hasta este punto? Vale. Entonces, esta era la parte todavía sencilla. Ahora, a partir de aquí fue donde creo que la mayoría se empezó a hacer bolas porque ya no supo si se calculaba en total, si se calculaba individual, qué era lo que pasaba, ¿cierto? Entonces vamos a calcular primero la corriente total. La corriente total, recuerden que tenemos la fórmula que nos dice que corriente es igual a voltaje
sobre la resistencia total. Y este va a ser nuestro voltaje total. Entonces, el voltaje total nos está diciendo el problema que es de 110. 110 sobre la resistencia total, que vale 22. Entonces, 110 entre 22, y aquí nos va a dar una corriente de 5 amperios. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Dudas con esta parte? Creo que esa parte también estaba todavía un poquito sencilla. Ahora, ¿qué tenemos que hacer a continuación? A continuación lo que tenemos que hacer es, el problema nos decía, en este caso, déjenme ver porque no lo puse aquí, pero nos decía, se tiene el siguiente circuito mixto, el cual es alimentado con una fuente directa de 110 volts. Calcular para cada resistencia su corriente, su voltaje y su potencia individual. Y esta era la parte donde realmente pues ya había como un poquito de confusión. Para lo siguiente que teníamos que hacer es calcular los voltajes y potencias de manera individual para las resistencias. ¿Cuáles resistencias? Tenemos que hacer un par de cálculos aquí. De entrada, este era nuestro sistema original. Y el problema nos decía calcularlo de manera individual. Entonces teníamos que calcular de manera individual esto y esto. Pero también al mismo tiempo, cuando nosotros lo pasamos estas a serie, estas se convertían en nuestras nuevas resistencias individuales, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se podía hacer, pues, era seguir por dos caminos, ya sea calcular tanto el individual de cada uno, o calcular luego el individual o la suma de estos, también considerarse como un individual, al igual que estos dos, ¿sale? O sea, calcular 1, 2, 3, 4, porque estos se habían convertido en nuevos individuales, o calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita vamos a hacer eso y ahorita les voy a decir por qué se calcula cómo se debe de calcular, ¿sale? Entonces, vamos a calcular primero los voltajes y las potencias individuales, que creo que es lo que pide el problema. Déjenme checar rápido. Voltaje y potencia individual. Entonces, vamos a calcular eso. Vamos a tomar primero los más sencillos que tenemos aquí. Para la potencia, recordemos que la potencia es igual a nuestro voltaje por nuestra resistencia, ¿cierto? ¿O alguien lo hizo de manera diferente? Nuestro voltaje por nuestra corriente, perdón. Vamos a calcular primero, en este caso, no hay que calcular primero esto porque primero necesitamos el voltaje. Primero vamos a calcular el voltaje. Para el voltaje, primero necesitábamos la resistencia por la corriente. Entonces, en este caso, nuestras resistencias, vamos a calcular primero las chiquitas. ¿Cuáles son esas resistencias chiquitas que tenemos? Esta que vale 1 y esta que vale 1, ¿sale? Son gemelas, entonces vamos a trabajar con ellas. Entonces, la resistencia 1 y la 4 valían 1 ohm. Y después lo íbamos a multiplicar por la corriente que calculamos aquí, que vale 5. Por lo tanto, 1 por 5 nos va a dar 5 volts. Y esto aplica para la 1 y para la resistencia 4. ¿Sale? Por lo tanto, entre las dos nos iban a dar 110 volts. Estas son las más sencillas, son las que estaban en serie y son con las que no teníamos que hacer absolutamente nada más. Entonces, ya que tenemos el voltaje, podemos calcular su potencia. La potencia, acuérdense que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, ya tenemos aquí nuestro voltaje, que es de 5 volts, que es el que acabamos de calcular, y ya tenemos la corriente, que también es en este caso de 5 amperes. Entonces, 5 volts por 5 amperes, y esto nos daba una potencia de 25 watts. ¿Sale? Y este 25 que tenemos aquí corresponde a esta de aquí y a esta de acá. Estas dos tienen cada una 25 watts. 25 y 25, cada uno tiene 5 amperes y cada una tiene 5 volts. ¿Sale? ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Marco, ¿dudas? No. Ok, vale. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a calcularlo ahora con la parte complicada, por decirlo de alguna forma. Para lo que teníamos que hacer ahora
es calcular la parte de la resistencia que tenemos en paralelo. Entonces, vamos a calcular primero nuevamente el voltaje. El voltaje que damos, que era igual a nuestra resistencia por nuestra corriente, ¿sale? En este caso, de la que tenemos en paralelo, son esta de aquí, la que está en moradito, y la que está en amarillo, ¿sale? Entonces, para que sea un poquito más sencillo y para no confundirnos, cuando escriba con morado, me voy a estar refiriendo a una de la resistencia y lo mismo cuando escriba en amarillo me voy a estar refiriendo a la otra resistencia, ¿sale? Entonces, vamos a calcular ahorita con morado, por lo tanto, el de una de ellas. En este caso estamos diciendo que vamos a calcular primero el voltaje. Nuestro voltaje, por lo tanto, va a ser igual a la resistencia por la corriente. La resistencia que calculamos para esta fue de 10 y la corriente es de 5 amperes. Por lo tanto, esto nos va a dar un total de 50 voltios. ¿Sale? Ya, ahí llevamos 50. Si queremos ir verificando si vamos bien, vamos a checar nuestros voltajes. Tenemos 50 en la que está en paralelo que acabo de calcular y tenemos acá 5 en las chiquitas en cada uno. Entonces 5 más 5 van 10. Por lo tanto, 10 y 50 van 60. Ahora, característica de estas que están en paralelo. Cuando hicimos el cálculo de las resistencias, en ambas resistencias nos dio un total de 10 ohms, perdón. Por lo tanto, estos 50 volts van a aplicar también a la otra parte que está en paralelo en el circuito. Entonces lo podemos poner aquí si quieren. El voltaje de la otra parte va a ser igual a la resistencia por la corriente, que es igual a 10 ohms por 5 amperios. Y esto nos va a dar 10 por 5, 50 volts también. Entonces, 50 y 50 van 100 y luego 5 de una de las chiquitas y 5 de la otra nos va a dar 110 volts, que son los 110 volts que están entrando al circuito. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A partir de esto, pues nosotros podemos calcular la potencia. ¿Sale? Pero ahorita no vamos a multiplicar la potencia, ahorita vamos a dejarla en pausa. O, bueno, sí, vamos a dejarla en pausa. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario, algo que no haya quedado claro? Sam, ¿algo que quieras aportar? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, gracias. Entonces, a partir de esto que tenemos aquí, vamos a calcular la corriente, pero vamos a hacerlo ya de manera individual. ¿A qué nos referimos con manera individual? Esto que tenemos aquí, quedamos que eran nuestras nuevas partes del circuito en serie o nuestros nuevos individuales. Pero recordemos que es un sistema que está en paralelo, ¿sale? Por lo tanto, cuando hablamos de individual, tenemos que trabajar también con cada una de las pequeñas partes. Por ejemplo, si nosotros entramos a nuestra casa, vamos a decir que aquí está la puerta y aquí está luego un apagador que enciende el foco de la sala y este mismo foco tiene un ventilador, ¿sale? Después nos seguimos y más al fondo está el foco de la cocina y después este mismo foco está conectado por acá al foco del baño, por ejemplo, y después acá está una habitación donde está el foco de la habitación, por acá está otra habitación y acá está una tercera habitación, ¿sale? Todos estos son foquitos y todo esto se conecta en paralelo. Entonces, cada una de estas, supongamos que nosotros encendemos este primer switch y se activa toda esta parte de la casa. Entonces, toda esta parte de la casa funciona como un circuito en serie, aunque en realidad está en paralelo. ¿Por qué? Porque si yo enciendo esta parte, pues el resto del sistema no funciona, ¿sale? No se activa. Entonces, esta parte la podemos calcular como un todo, pero al mismo tiempo siguen funcionando de manera individual. ¿Por qué? Porque cada una de las resistencias que tenemos aquí, de un foco, un ventilador y otro foco, necesitan o tienen diferentes requerimientos de energía al resto de los sistemas, al resto de lo que está conectado. Entonces, por eso, aunque esto se considera como un todo individual, también se consideran cada uno de manera particular. Entonces, vamos a calcularlo ahora de manera individual, ¿sale? Y de ahí, pues ya vamos a calcular la potencia. Entonces, para la corriente, vamos a trabajar con la primera, con R2
y con nuestra R3, es decir, vamos a escribir con morado. Entonces, para este vamos a calcular primero su corriente. Su corriente es igual al voltaje, recuerden, sobre la resistencia 2. ¿Cuál voltaje? El voltaje que nosotros acabamos de considerar, que es justo este que tenemos aquí. Entonces, este voltaje va a ser igual a 50 sobre la resistencia 2, que valía 12.5. Y esto nos va a dar un total de 4 amperes. Después, la otra resistencia, la 3, que es la que está en morado. Aquí va a ser igual. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia 3. Entonces aquí, su voltaje, lo acabamos de calcular, es de 50 sobre la resistencia 3, que valía 50. Entonces 50 entre 50 nos va a dar 1 amper. ¿Sale? Ahora, característica o algo en lo que se deben de fijar. Los amperios, que era lo que platicaba hace rato con Julieta, por ejemplo, nosotros calculamos la corriente y determinamos que la corriente era de 5 amperes para todo el sistema. Entonces, en la 1 va a haber 5 y en la 4 va a haber 5. Pero en esta parte de aquí también va a haber 5 y también va a haber 5. Cuando nosotros calculamos de manera individual, la suma de estas dos debe de dar 5. Entonces, por ejemplo, la primera puede que valga 2.5 y la segunda, por lo tanto, debe de valer 2.5 para que sumados nos dé 5. O en este caso, si se fijan, la primera nos dio 4 y la segunda nos dio 1. Entonces, la suma de estas dos nos va a dar 5 amperes. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. No, profe, yo no entendí. ¿Quién? No te veo. Déjate buscar. Yo, Karen, es que, o sea, por qué 50 volts? No entendí, o sea, ¿por qué escogió eso para que sean como los volts totales que vamos a dividir las resistencias? Ok. Me regreso un poquito. Mira. eh, en esta parte lo que hicimos, me tengo que regresar hasta acá porque si no, no te puedo explicar bien la otra parte, ¿sale? Calculamos primero resistencia total, hasta ahí no hay problema. La resistencia total del sistema, hasta ahí no hay problema. Y después calculamos la corriente total que se distribuye hasta el sistema. ¿Hasta ahí alguna duda, Karen? No, ahí no. Vale. Después, lo que hicimos fue calcular el voltaje. Este voltaje es un voltaje individual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, déjame ver, aquí tengo un cargador. Sí. Por ejemplo, en este, no sé si se alcance a ver o si lo alcancen a visualizar. Dejen ver dónde está mi cámara. Bueno, ahí, si lo alcanzan a ver, dice que tiene un voltaje de 20. No sé si lo alcanzan a distinguir bien. Bueno, este cargador tiene un voltaje de 20. Si tú checas el cargador de tu teléfono celular, probablemente tenga un voltaje de 5. Entonces, no nada más eso, sino que el voltaje que viene desde la calle, el que viene conectado de la calle a tu casa, tiene un voltaje de 110. Entonces, esos 110 se van a, vamos a decir, tu casa lo va a distribuir para que no explote tu computadora, tu ventilador y demás. Entonces, se calcula el voltaje de manera individual, ¿sale? Entonces, ¿cómo calculamos el voltaje de manera individual? Tu resistencia, la resistencia de cada equipo por la corriente. Entonces, por eso fue que calculamos la resistencia, en este caso, esta resistencia por la corriente, que era de 5 amperes, la corriente universal. Ahora, en el siguiente problema calculamos el voltaje individual del circuito en paralelo. Ese voltaje era la resistencia, que era de 10, y la corriente, que era de 5. Esto nos dio un voltaje de 50 para el sistema 1 y 50 para el sistema 2. ¿Sale? Ahora, con este voltaje de 50 corresponde a todo el circuito en paralelo. Es decir, estos 50 están distribuidos en toda esta parte de aquí. Ahora vamos a distribuir esos 50 entre la resistencia 1, la resistencia 2, perdón, y la resistencia 3. Entonces, por eso tomamos 50 entre 12.5 y 50 entre 50 y nos dio este amperaje. ¿Sale? Esta corriente dentro del circuito en paralelo. ¿Se aclaró tu duda, Karen? Sí, gracias, profe. Ok, de nada. Entonces, ya que tenemos esto,
tenemos nuestros amperajes y con esto podemos calcular nuestras potencias. Recordemos que las potencias es igual a el voltaje por la corriente y ya tenemos las nuevas corrientes, ¿sale? Las corrientes individuales. Por lo tanto, en este caso, nuestros voltajes son 50 y va a multiplicar a 4. Entonces, esto nos va a dar un total de 200 watts de potencia en la primera. Y la potencia de la otra parte va a ser igual voltaje por corriente, y en este caso va a ser 50 por 1, nos va a dar 50. Por lo tanto, la suma de estos nos va a dar 250 watts. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, entonces, Yo tengo una duda. ¿qué pasó? Es que, bueno, yo tenía notado que para sacar la corriente individual usabas el voltaje total. Ajá, Entonces, no sé, o porque usted usó el individual ahí, ¿verdad? aquí usamos sí y no. O sea, utilizas el voltaje total, pero cuando está en serie. En este caso, si está en serie, esta parte, nosotros dijimos que ya estaba en serie, lo convertimos en una parte en serie, pero lo que hicimos ahorita fue calcular el voltaje que tiene aquí, únicamente esta parte, por eso utilizamos el voltaje de esta parte para calcular de manera individual este y este. ¿Sale? Vale. Sí, gracias. ¿Ok? De nada. Ahora, podemos calcular el de la otra parte del circuito que está en paralelo, es decir, la parte que tenemos aquí, que está en amarillo. Entonces, su corriente va a ser igual al voltaje sobre su resistencia, en este caso la resistencia 5 y la resistencia 6. Entonces, resistencia 5, voy a poner con una diagonal la resistencia 6 porque valen lo mismo, ¿sale? Entonces, esto para ahorrar tiempo, porque ya casi se nos acaba, tomamos nuevamente el voltaje de esta sección en paralelo, que vale 50, y lo vamos a dividir entre esa resistencia, que vale 20. Entonces, 50 entre 20 nos va a dar a 2.5 amperios. ¿Sale? Si tenemos aquí 2.5 amperios, entonces esta parte mide 2.5 y esta de acá 2.5. 2.5 más 2.5 nos va a dar un total de 5 amperios. Es decir, esto vale 5, esto vale 5, esto vale 5 y esto vale 5. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos esto, calculamos su potencia. La potencia va a ser nuevamente el voltaje por la corriente, y entonces vamos a multiplicar aquí el voltaje, que son 50 por 2.5, y aquí nos va a dar 50 por 2.5, 125. ¿Sale? Este es 125 watts. Y lo tenemos duplicado porque tenemos dos veces la misma potencia. Por lo tanto, esto nos va a dar un total de 250 watts. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Este es el mismo de la tarea? Es el de la tarea. Ajá. Ah, pues ahorita puede pasarle otra vez a todo. O sea, nada más para verlas bien. Ajá, sí. Nada más, no sé, díganme si alguien tiene dudas, algo que no se haya entendido, algo que no haya quedado claro. ¿Ok? Entonces, si llegamos hasta este punto, aquí acababa la Profe, explicación. Sí, te escucho. perdón, yo no entendí bien, o sea, ¿por qué dividió la resistencia 5 con la resistencia 6? Puse la diagonal, Mari, porque la resistencia 5 y la resistencia 6 es esta, mira, 5 y 6. Y si te fijas, ambas miden 20. O sea, puse nada más para distinguir que eran las mismas, pero, por ejemplo, si quieres lo quitamos. Quitamos esta, nada más es entre R5, que es exactamente igual que la R6, porque las dos valen lo mismo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Gracias. Yo tengo una duda, profe. A ver, Mari, dime. O sea, siempre, o sea, las resistencias van como, o sea, como juntas, o sea, por ejemplo, o sea, la 2 y la 3 siempre van a ir juntas y la 5 y la R siempre van a ir juntas. En este caso, sí. En este circuito, sí. Si te O fijas, sea, pero no siempre. no siempre. En este caso va R2 y R3 están juntas.
Y después R5 y R6 están juntas. Ujú. Este caso. Vamos a ver otro caso. Por ejemplo, O acá. sea, y R1 y R4, o sea, no están como juntas, o sea, como en sí, pero como son como las que sobran, por eso las pone juntas. Exactamente. Ah, Por ejemplo, ok. en esta, si te fijas, tenemos R1, R2, R3, R4 y R5. Ujú. Y estas tienen nodos aquí, nodo de entrada, nodo de salida. Ajá. ¿Cuáles son las que van juntas? R3, R4 y R2 van juntas. Esas son Ah, las que se juntan, ¿sale? y R1 y R5. Y R1 y R5 quedan separadas. Estas van como individuales, Ok. ¿sale? Ok. ¿Alguna otra duda antes de hacerles el resumen de cómo se resolvió el ejercicio? Profe, entonces, o sea, todo lo que hizo ahorita usted solo fue para sacarlo del circuito, o sea, como de R2, R3, R5 y R6. O sea, R1 y R4 no sacó nada. Sí, ya lo calculamos. Ah, no entiendo. A ver, espérame, busco tu cámara para ver tu reacción. Ok, mira, voy a hacer el resumen súper rápido porque ya se nos terminó el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos primero? Calculamos, por cierto, los que se quieran retirar ya se pueden retirar, los que se quieran quedar todavía unos minutos más, todavía se pueden quedar unos minutos más, ¿sale? Lo que hicimos primero fue calcular la resistencia total, ¿sale? La resistencia total, ¿en qué consistió? En calcular la suma de todas y cada una de las resistencias que tenemos aquí. Pero tenemos dos resistencias en paralelo, esta y esta, ¿sale? Por lo tanto, estas dos resistencias que tenemos en paralelo las debemos de convertir a resistencias en serie. Lo que hicimos fue primero eso. La morada, que era la de arriba, la convertimos a una resistencia en serie y nos dio una resistencia de 10. Después, esta de aquí la convertimos también a una resistencia en serie y nos dio una resistencia de 10, ¿sale? Entonces, después de eso, sumamos la resistencia total. R1, R4, la nueva resistencia y la otra nueva resistencia. 1 más 1 más 10 nos dio un total de 22 amperes. Después de eso, calculamos la corriente total que se distribuye en el sistema, que fue voltaje total entre la resistencia total. 110 entre 22 nos da a 5 amperes. ¿Sale? Después de eso, trabajamos con las resistencias más chiquitas, Karen, que las resistencias más chiquitas eran las que ya estaban en serie, es decir, la R1 y la R4. Estas, si te fijas, son lo mismo porque ambas tienen 1 y 1. Entonces, con que calculáramos una de ellas, íbamos a obtener el resultado de la otra. ¿Sale? Entonces, lo que hicimos fue primero calcular el voltaje que llegaba a cada una de ellas. Ese voltaje lo calculamos multiplicando la resistencia por la corriente. Resistencia de 1 por la corriente de 5. Nos dio un voltaje de 5. Después calculamos la potencia. Para potencia es multiplicar voltaje por corriente. Voltaje, 5 volts, por la corriente de 5 amperes. 5 por 5, 25 watts. Y esto corresponde a esta de aquí, que es exactamente igual a esta de acá. ¿Sale? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Vale. Después calculamos el de la resistencia morada, que era una sola, pero después lo calculamos de manera individual. El voltaje en esta resistencia morada era resistencia de 10 por la corriente de 5. Nos dio un voltaje de 50. Y después la corriente individual de cada una de las partes de esta resistencia, porque tú tienes la resistencia 2 y la resistencia 3. Y para la corriente dividimos los 50 volts, que ya calculamos aquí, entre cada una de las resistencias. La primera valía 12.5 y la segunda valía 50. Entonces, 50 entre 12.5 te daba 4, 50 entre 50 te daba 1. Y 4 más 1 te da 5, que es lo mismo que debe de valer toda la resistencia en total. Después calculamos la potencia de cada una de ellas. Potencia es igual al voltaje por la corriente y multiplicamos el voltaje, que ya dijimos que era de 50, por la corriente, que vale 4. Y después, voltaje por corriente, 50 por 1. Y de esa manera calculamos la potencia individual. Finalmente,
hicimos otra vez el mismo cálculo, pero ahora con la otra parte que estaba en paralelo. Entonces será voltaje de 50 sobre la resistencia que valía 20. Nos da 2.5 amperes. Como este 2.5 aplica para la R5 y la R6, 2.5 y 2.5 nos da 5, que es lo que valía la resistencia cuando era una sola. Multiplicamos voltaje por corriente, 50 por 2.5, y nos dio 125 en la otra en paralelo. ¿Sale?